11:32 y estamos llegando ya a la última parte, a los últimos dos bloques del noticiero. Vamos directamente a la nota. Estamos en comunicación con Orlando Carriqueo, Huerquen, vocero integrante de la Mesa Política del Parlamento Mapuche Tehuelche Río Negro. Vamos a hablar sobre el intento de desalojo a la comunidad indígena en Cueva del Inca, en Jujuy, en Tilcara, más específicamente. Justo él estaba visitando Jujuy, así que nos puede hablar con mucha información sobre lo que ha pasado. Orlando, ¿me escuchas? Sí, Mari Natalie, Mari Puen, buenos días a toda la audiencia, un gusto conversar con ustedes. Gracias por darnos tu tiempo. Contanos, ¿qué sentimientos tuviste, qué sentimientos encontrados tuviste con respecto a la situación de la comunidad en Cueva del Inca? Bueno, la verdad es que en el primer momento, es decir, uno lo que analiza o pasado el momento de tensión es decir, bueno, la política antiindígena está presente en toda la Argentina, no solo en Jujuy, Río Negro, Chubut, Neuquén, Mendoza, Chaco, Formosa, Salta, ¿no? Es decir, hay una línea antiindígena propuesta por el gobierno, avalada también por los gobiernos provinciales, que ponen en evidencia la perpetuación del despojo territorial de las comunidades, la violencia institucional ejercida. Mire, la comunidad tiene relevamiento territorial de la ley 2660 y personería jurídica, tiene todas esas cuestiones vigentes. Sin embargo, un proyecto hotelero pretende, un proyecto hotelero para el turismo internacional seguramente, o para el turismo nacional, pretende quedarse con parte del territorio de la comunidad que está hace siglos ahí instalada, ¿no? Las familias esas, familias collas, bueno, asistimos, la verdad es que en los pocos elementos jurídicos que pudimos ver, vemos una manera de actuar que se ve en otras provincias, donde el Poder Judicial aborda desde una perspectiva occidental el tratamiento en materia de derecho indígena, y eso implica utilizar, por ejemplo, la figura de usurpación, ¿no? Cuando claramente la Corte Interamericana ha condenado a varios estados en Latinoamérica por utilizar el derecho penal y la figura de usurpación en temas que tienen que ver con una comunidad, ¿no? Porque el uso territorial de la comunidad tiene que ver con su preexistencia, que está reconocida por el Estado Nacional a través de la propia Constitución, ¿no? Entonces, todo ese proceso se pudo ver, ¿no? Un juez de paz llevando adelante el procedimiento cuando debiera haber estado el fiscal y el juez, porque no fue el juez de paz el que ordenó el desalojo, sino el que lo pusieron ahí al frente para que ejerza el poder de correr a la comunidad. Sí hubo mucho acompañamiento de otras comunidades que llegaron, eso llevó a que se suspenda por 48 horas. Hoy están reunidos ahí también en Cueva del Inca la comunidad y otras comunidades cercanas, porque hay una alerta tremenda en la zona norte, como también lo hay acá en Río Negro y Neuquén, porque también en Neuquén han avalado el desalojo de dos comunidades. Es decir, lo que mostramos es un panorama claramente violatorio de los derechos humanos, de las garantías constitucionales, y una política antiindígena que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió en diciembre al Estado argentino sobre la situación de Jujuy, de Río Negro, de Chubut, ¿no? Tomando tres elementos en esa charla, en esa comunicación oficial, ¿no? Diríamos. Pero Y bueno, Orlando, me estás respondiendo todas las preguntas que te iba a hacer, así que excelente. Te iba a preguntar desde el Parlamento Mapuche Tehuelche, ¿qué acciones se decidieron o qué van a llevar a cabo con respecto a esto? bueno, claro, el acompañamiento público, nosotros llegamos allá con la idea de, yo un proceso extractivo minero de litio,
y entonces la idea era poder charlar con las comunidades de Salinas Grandes sobre qué es lo que estaba afectando. Yo estaba invitado también por el Malón de la Paz, que ese lunes llevó adelante una protesta por algunas situaciones territoriales y por el avance de las empresas mineras. Presentaron una nota ahí en el Poder Judicial, el Poder Legislativo. Lo que nosotros íbamos es a conocer el proceso organizativo, articular las luchas, ¿no? Nosotros acá en el sur estamos coordinando mucho, articulando con la Confederación Mapuche en Neuquén, con la organización Malargüe de Mendoza, que también estos días, el día lunes, fue rechazada un recurso de queja en la Corte Suprema de Justicia. Es decir, bueno, hay un claro avasallamiento y entonces para nosotros es muy importante los procesos organizativos, ¿no? Y el conocimiento de las problemáticas, el traslado de experiencias, porque nosotros como organización venimos trabajando articuladamente, pero también defendiendo lo territorial. Entonces las experiencias nos marcan que hay que nacionalizar el conflicto, lo que está pasando, pero también internacionalizarlo. Y es algo que también las organizaciones del norte están haciendo, porque esto que vivimos las comunidades no es de ahora, ¿no? Ha sido una constante, con mayor grado o menor grado de violencia, pero en este gobierno se ha exacerbado porque ha dejado fuera de vigencia el relevamiento territorial de la ley, pero la justicia está avanzando aún con esos elementos. En este caso es claramente así, ¿no? Hay relevamiento territorial y tiene personería jurídica. Dos cuestiones que en cualquier tribunal lo primero que le piden a una comunidad, aunque no debieran, es su personería jurídica. Porque las personerías jurídicas no son una obligación para las comunidades, es un derecho. Si quiere tener una personería jurídica, que es como un documento, lo puede tener, pero no es una obligación, no es constitutiva, y eso lo marca el derecho internacional, no es constitutiva de los pueblos indígenas una personería jurídica, porque una personería jurídica es una cuestión estatal, del Estado, y lo que marca la preexistencia justamente al Estado es las propias formas de gobierno y de relación y de reconocimiento que tenemos las comunidades indígenas para nuestros pares, ¿no? Y en un proceso de autoafirmación identitaria también. Y esto tiene que ver con la historia de la Argentina, que viene desde un genocidio no reconocido de los pueblos indígenas de la campaña del desierto y la campaña del desierto verde, ¿no? En 1880, hace 146 años. Entonces, debemos hablar de ese genocidio porque ese genocidio tiene una trayectoria que atraviesa la historia política, social, económica de la Argentina. Por supuesto que hay que hablar, no alcanza con la memoria, verdad y justicia solo hablar del genocidio de los militares en 1976 a 1983, porque justamente todo lo que hicieron en esa época ya lo habían hecho 100 años antes, ¿no? Entonces, claramente hay que traer esa historia, poder reparar. Sí, el Y que no nosotros, por conoce ejemplo, su historia está condenado a repetirla. claro, nosotros por supuesto que traemos esta discusión porque los conflictos territoriales tienen que ver con eso, ¿no? Con no poder resolver, con el racismo en la Argentina, que es cada vez más evidente. El racismo es una práctica de venida de un genocidio. Y si de eso no podemos hablar o no habla la sociedad, Se lo deja en claramente el olvido. los posicionamientos sociales frente al desconocimiento de la historia. Bueno, al pueblo mapuche le dice que vinimos de Chile y nos comimos a todos los tehuelches, a los hermanos Coya le dice que son de Bolivia. Es decir, ¿qué significa la preexistencia? ¿Y qué significa Orlando, entender esos procesos históricos violentos, sí. no? Sí, escucho. Tengo muchas preguntas más para hacerte, pero nos quedamos sin tiempo porque tenemos otro bloque y no llegamos. Lo podemos dejar para otro día. Bueno, Pero te ¿cómo no? agradezco por toda la información que nos diste, por cómo se siente la comunidad y todas las acciones de partes judiciales que también que están mal, que no se llevan a cabo como deberían llevarse.
Muchas gracias por tu tiempo. Perdón que te vaya cortando, pero me están apurando. Está bien. Gracias. Bueno, para la próxima hablaremos más. Capeu Por Callal y un supuesto. gusto Siempre hablar con tenés ustedes. el espacio acá para hablar y para hablar sobre estas problemáticas que, como decís vos, como el que no conoce la historia, su pasado está condenado a repetirlo. No hay que dejarlo pasar nomás. Bueno, un gusto. Peu Callal, hasta la próxima. Un gusto, Orlando. Orlando Carriqueo, working integrante de la Mesa Política del Parlamento Mapuche Tehuelche, Río Negro, nos hablaba sobre el desalojo en Tilcara, en Jujuy, en Cueva del Inca, algo ya bastante relacionado con acciones que han pasado en otros territorios nacionales y que va a seguir pasando, o esperemos que no. Nosotros nos vamos ahora con una pequeña tandita, si no me equivoco, y vamos con Samuel, que está con toda la información del deporte, y ya volvemos para cerrar. El Papa Francisco falleció esta semana a sus 88 años y luego de 13 años de muchas obras, muchos discursos que ha tenido, puntualmente en lo que refiere con ambiente, se destaca una encíclica que se llama Laudato Si, que fue publicada en mayo de 2015 previo a la Conferencia de las Partes, que culmina finalmente con el firmado del Acuerdo de París, que hoy en día es el que todos los años se renueva y se revisa con todos los países firmantes. Esta encíclica es una carta solemne que suelen dirigir los sumos pontífices a los obispos y a los fieles de todo el arco católico, pero que también tienen bastante incidencia mundialmente, independientemente de la religión que procesen las personas. Y esta encíclica, Laudato Si, fue un llamado de atención al mundo sobre la urgente necesidad de cuidar el planeta. Esto en su momento fue muy relevante porque era el primer papa que ponía en tela de juicio la problemática del cambio climático, alegando que hay que cuidar la casa común y buscar un modelo de desarrollo que sea sostenible e integral. También a través de esta encíclica, Francisco lo que hizo fue visibilizar el tema y sus causas, además de pedir un llamado a la acción. Del mismo modo, resaltó que el cambio climático era un problema de justicia social porque deja a la luz las desigualdades históricas entre los que más tienen y los que menos tienen, siendo estos últimos los más afectados por la problemática del cambio climático, mientras que el otro lado los señaló como los responsables de enmascarar los problemas u ocultar los síntomas. También detallaba la responsabilidad que tenían los que tienen mayores emisiones y su deber de aportar soluciones. En algunos fragmentos el Papa mencionó que los esfuerzos por conseguir soluciones se veían frustrados principalmente por el desinterés de la gente y la negación, la resignación, y que como respuesta a esto se debería presentar la solidaridad universal. Frente a esta encíclica, un estudio de la Universidad de Manchester realizó unas encuestas a 300 activistas que respondieron que fue justamente el Papa Francisco quien los terminó influenciando en la acción climática. Un 61% de los encuestados contestó esto. Este dato, que fue compartido por la periodista Thais de Alara esta semana, lo que alega justamente es la importancia que tuvo esta encíclica en esto que el Papa Francisco llamaba a tomar acción por esta problemática. Y no solamente eso, sino que también a raíz de esta encíclica se dio lugar a un movimiento católico para el activismo climático que también tuvo dicho nombre, Laudato Si. De todos modos, no fue la única publicación que tuvo el Papa Francisco frente a esta problemática del cambio climático, porque también publicó algunos discursos sobre la Amazonia y la importancia de involucrar a los pueblos originarios en estas discusiones. Posteriormente sacó otro documento en el que volvió a reforzar la presencia de los científicos y la importancia de sus estudios y de no negar que las emisiones provienen de actividades humanas, tal como lo dice la ciencia.